San Lucas capítulo 14, desde el verso 15 vamos a leer hasta el verso 24, la palabra del Señor Jesús. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Lean el 16. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Aleluya. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Dijo el Señor al siervo, leamos el 23 y el 24 juntos. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Vamos a orar esta noche, que el Señor nos bendiga a través de esta palabra. Padre celestial, Señor Jesús, grandes y maravillosas son tus obras, justos y verdaderos son tus caminos. Padre celestial, en esta mañana, en esta noche, enséñanos esta palabra, ya que esta palabra nos da vida, nos da esa fortaleza para seguir adelante. Esta palabra convence, esta palabra salva, esta palabra liberta, Señor. Háblanos hoy conforme a tu gracia y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Démosle gloria a Dios. Siéntense, hermanos queridos, gracias al Señor. Como estamos en este tema importante, cada uno gane uno, vamos a darles una enseñanza acerca del evangelismo y el discipulado. Porque es importante que nosotros como cristianos e hijos de Dios conozcamos y le demos mucho valor al evangelismo. El evangelismo es tan importante en la iglesia. La iglesia que evangeliza es una iglesia que crece. El creyente que evangeliza es un creyente fecundo, es un creyente no estéril, sino que es un creyente bastante fértil. Amén. Y el Señor quiere que nosotros, los creyentes de la congregación, podamos servir, podamos multiplicarnos, podamos llevarle el mensaje a las almas perdidas. Dios anhela la salvación de los pecadores. Dios anhela la salvación de los perdidos. Fíjense que la voluntad de Dios es llenar su casa. Amén. Mire lo que le dijo al siervo: ve por los campos y por los vallados y esfuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Amén. Miren que esta parábola nos muestra la vida y el deseo de Dios para con Israel, y como los israelitas no quisieron, entonces ahora los gentiles tenemos oportunidad para ser salvos también. Gloria al nombre de Jesús. Cuando el Señor, el siervo, fue a predicarle a todos los invitados a las bodas o a la cena, todos comenzaron a excusarse. No, es que acabo de comprar una hacienda,
es que acabo de casarme, es que he comprado 5 yuntas de bueyes y tengo que probarlos. Pero la casa estaba lista, la fiesta, la cena estaba preparada, estaba todo listo para ese día, esa noche, poder tener una fiesta tan hermosa con el amo, con el Señor de la casa. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero las excusas no faltaron. Y es ahí cuando el Señor manda a su siervo a que vaya por las plazas, vaya por los parques, se vaya por vallados, invite a la gente que venga. Aleluya. Por eso nosotros tenemos que salir a las calles de la ciudad y traer a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Lo importante es que la casa esté llena. Gloria al nombre del Señor. La casa debe llenarse. Así que nosotros tenemos una gran responsabilidad y un trabajo muy grande que hacer. El propósito de Dios es que las ovejas regresen al redil y que cada miembro de la iglesia tome parte activa en este plan de rescate. Gloria al Señor Jesús. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aleluya. Dios ha dado a su iglesia el privilegio tan grande de ejecutar su maravillosa visión. La iglesia lleva en sus hombros, aleluya, la responsabilidad de llevar a cabo la visión de Dios. ¿Y la visión de Dios cuál es? La visión de Dios es que todos, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si aquí en Ambato hay 400,000 habitantes, imagínense. Quiere decir que la iglesia del Señor aquí en Ambato, nosotros por lo menos hoy deberíamos tener unos 1,000 o 1,500 en el culto, por lo menos, como nada. Amén. Pero estamos pocos, ¿sí o no? Para lo que debemos ser y para la cantidad de habitantes que tenemos. Esto nos hace ver a nosotros entonces la necesidad de poder evangelizar, de poder llevar la palabra, de poder cumplir con el deseo y con el propósito del Señor. El trabajo de la evangelización no pertenece exclusivamente al cuerpo ministerial o al pastor, en otras palabras, a los misioneros o a un reducido número de creyentes, de quienes se creen que tiene llamado especial para evangelizar. Pero la Biblia hace mención de líderes dados por Dios, especialmente para perfeccionar y edificar a los santos para la obra del ministerio. O sea, el grupo selecto de ministros que tiene el Señor en su iglesia, ellos tienen una función. Y la función de ellos es perfeccionar a los santos. Es que los que ya están en la iglesia sean perfeccionados, sean edificados. Aleluya, para la obra del ministerio de Cristo Jesús. Así que los llamados a evangelizar, en otras palabras, no solamente seríamos los pastores, sino que seríamos toda la iglesia. Gloria al nombre del Señor. El evangelismo es la herramienta de Dios para salvación. El evangelismo es la herramienta de Dios para salvación. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8. Encontramos allí un magnífico ejemplo de una iglesia en actividad evangelizadora. Dice así: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo a Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Amén. ¿Qué más? De modo que nosotros no tenemos necesidad
de hablar nada. ¿Por qué? Porque desde esa iglesia, bendito el nombre de Jesús, de Tesalónica, todos los creyentes comenzaron a evangelizar Macedonia, comenzaron a evangelizar Acaya. Bendito el nombre del Señor Jesús. De tal manera que cuando llegó el apóstol Pablo a predicar, ya se había divulgado la palabra de Dios. Así que vemos en este texto un magnífico ejemplo de una iglesia en actividad evangelizadora. Y el libro de Romanos capítulo 10, desde el versículo 12 en adelante, se vislumbra un bosquejo de lo que es la dinámica del evangelismo. Gloria al nombre de Jesucristo. Porque no hay diferencia, dice la Biblia, entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Basta que una persona, basta que un amigo pueda entender que el Señor Dios Todopoderoso es el Salvador, lo pueda conocer y pueda invocar ese nombre, entonces dice la Biblia, será salvo. Amén. O sea que hay salvación para las almas, hay salvación para los perdidos. Pero a quien nos compete evangelizar es a nosotros, es a la iglesia del Señor, es al hermoso grupo de creyentes, a usted, querido hermano, que ha sido testigo de la obra de Dios en su vida. Gloria al nombre de Jesucristo. El versículo 14 nos dice entonces, nos da una lista. La gente, las personas pueden invocar el nombre del Señor y serán salvos. Pero el versículo 14 nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo la gente podrá invocar si no han creído? No conocen. ¿Cómo invocarán? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo podrán invocar si no han oído de Dios? No han oído el mensaje del Señor. Hay muchas personas, claro, en este tiempo tal vez nadie se podría excusar que no ha escuchado el Evangelio. Tal vez muchas personas lo han escuchado por muchos medios. Tal vez en alguna campaña evangelística o por la televisión o por la radio. Hoy, en estos tiempos que vivimos, de tanto peligro, de tanta zozobra, de tanta situación difícil que sucede, las personas buscan la Biblia, buscan a Dios. Y hoy la gente necesita oír palabra de Dios. Así que hoy es el tiempo en que la iglesia, el pueblo apostólico, tenemos que levantarnos, aleluya, y comenzar a anunciar y hacer conocer que hay un ser maravilloso que se llama Jesús de Nazaret, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? Pero mire lo que dice el siguiente punto. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Una de las cosas para que la gente conozca el Evangelio es que hay que predicarles la palabra. Porque ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Para nosotros como iglesia es tan beneficioso tener un lugar bonito para hacer cultos, ganarnos un alma más para el reino de Dios. Pero es más fructífero que todos nosotros nos convirtamos en esos evangelistas,
en esos predicadores, en esas predicadoras de la palabra del Señor. Hay un campo muy amplio. Hay lugares amplios donde podemos predicar esta palabra del Señor, y debemos pedirle al Señor que nos dé ese espíritu evangelista, ese don de evangelismo, para que donde quiera que vayamos, prediquemos y anunciemos que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador. Aleluya, bendito es el nombre de Jesús. Nosotros tenemos la comisión del Señor, porque dice el siguiente texto, el siguiente renglón, dice: ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Nosotros, verá, hay veces que nosotros hay preguntas. Una de ellas decimos: ¿cómo evangelizo? Yo no tengo el don evangelístico. Otros dicen: al que le toca evangelizar es al pastor, al que le toca ir a predicar es al pastor, nosotros nada. Pero una de las cosas que vemos en la Biblia es que el Señor anhela de que cada creyente testifique lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. A un hombre endemoniado, que el Señor le sacó más de 2000 demonios de su cuerpo, que se habían apoderado de él y lo tenían como el hombre más miserable de aquella región, el hombre que causaba lástima a todos los que lo conocían. Dios lo libertó en un momento. Dios lo dejó libre de esa esclavitud en la cual vivía, de tal manera que la gente que lo conoció se sorprendió. Lo vieron sentado en su juicio cabal. Pero ese hombre fue libertado por el poder de Dios. Después que fue libertado con el poder de Dios, le dijo al Señor Jesús, le dijo que le permitiera ir con él, que le permitiera estar con él. Pero el Señor no se lo permitió, sino que le dijo: anda a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Yo creo que ese testimonio lo tenemos nosotros. Tal vez alguien de nosotros dice: no, es que yo no he sido un endemoniado, yo no he sido una persona perdida. Aleluya. Pero hemos sido personas pecadores. Aleluya, hemos estado en el vicio del pecado, haciendo las cosas que el mundo nos daba que hagamos, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estábamos perdidos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia, en su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Aleluya. Esa es una experiencia tan grande. El día que me entregué al evangelio, yo me entregué al evangelio un día sábado en una iglesia pequeñita. Habían apenas unos 8 hermanos. Yo me entregué al evangelio. Ese día le entregué mi vida al Señor. Al otro día comencé a predicar el evangelio a la gente. Comencé a predicarle a mis amigos. Al amigo que lo veía le predicaba el evangelio. Aleluya. No había ni un amigo que lo haya dejado sin predicarle la palabra de Dios. Sobre todo a mis amigos les prediqué a todos. Yo recuerdo que después que me entregué al evangelio, escuchen bien, después que me entregué al evangelio, como a los 2 días había una fiesta allá en el mundo. Como recién había salido del mundo, yo dije: voy a darme una vueltita por ahí a ver qué tal. Me fui a dar una vueltita. Pero llegando allá a la fiesta, estaban en pleno baile. Y me encontré con un amigo.
y dijo, entremos a bailar. Yo le dije, yo vine a ver nada más. No, digo, vamos a bailar. Y justo íbamos entrando al lugar del baile y salían dos muchachas, dos amigas de nosotros. Dice, mire, ve, una para cada uno, vamos a bailar. Entonces fui tentado en ese momento. Ya me había entregado el día anterior al evangelio, 2 días atrás. Pero ese momento yo dije, yo no puedo bailar. Yo ya me entregué al evangelio, ya soy cristiano. Ahora pertenezco a la iglesia del Señor. Entonces yo le dije, él se fue con una chica a bailar, le dije a la otra chica, a la otra piecita bailamos nosotros. Le pegué una mentira. Y entré a sentarme adentro, me senté. Pero antes de que comenzara la otra piecita que le había dicho a la muchacha, me salí y se me fui corriendo a la casa. Dije, esto ya no es para mí. Esto se acabó para mí. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Pero como yo no dejaba de predicarle la palabra a la gente, entonces al siguiente día me topé con ese amigo que íbamos entrando al baile. Y comencé a hablarle del evangelio. Comencé a hablarle del mensaje de salvación. Y le dije, mira mi amigo, la verdad que Dios nos ha dado la oportunidad de darnos vida hasta hoy. Y no debemos vivir perdidos en el mundo pagano, en el mundo perdido. Cristo viene pronto. Y él me dijo, ¿y tú serás evangélico? Le dije, sí, gracias a Dios. ¿Y cuándo te entregaste al evangelio? Le dije, hace una semana atrás, ya soy creyente. ¿Y cómo anoche estabas ahí en el baile? Me dijo, me reclamó. Le dijo, cierto, anoche estuve ahí, pero no bailé, porque estaba fresca la situación. Pero no me bailé. Regresé a mi casa y le comencé a predicar a ese amigo el evangelio. A todos los que veía les predicaba. Pero este muchacho ese día me reprochó el mensaje porque yo le había dado un mal ejemplo. Yo había demostrado que no estaba en los caminos del Señor bien. Pero estaba iniciando mi vida cristiana. Apenas 8 días de creyente. Pero de ahí, desde ese día, aleluya, hasta el día de hoy, no he visitado una sala de baile. No he ido más. Nunca, jamás. Por eso uno puede predicarle a la gente con el ejemplo. Puede predicarle la palabra con confianza. Cuando usted ha conocido al Señor y usted conoce que el Señor lo ha perdonado, el Señor lo ha sacado de la esclavitud y le ha dado un lugar hermoso ahora en la iglesia. Es un hijo de Dios. No importa que no tenga un cargo en la iglesia, no importa que no sea un diácono, no sea un líder de la iglesia, pero usted es un creyente. Usted es un hijo de Dios. Usted es lavado con la sangre de Cristo. Usted pertenece al pueblo de Dios, al pueblo celestial. Aleluya, usted no es cualquier cosa, usted es un hijo de Dios. El diablo lo respeta a usted porque usted conoce el nombre, conoce el evangelio, conoce la palabra. Aleluya, un pastor, un creyente invocó el nombre de Jesús sobre usted. Eso pesa mucho en la vida de un creyente. Gloria al nombre de Jesucristo. Por eso nosotros no nos podemos quedar callados. Usted donde vaya, se vaya en el bus, usted vaya al hospital, usted se vaya a la tienda, usted predíquele la palabra a la gente. Hábleles del mensaje. Hábleles que hay un Dios que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria al nombre de Jesucristo. Dios nos envió. Él dijo, mire lo que dice el Señor. Ábrame por favor San Marcos 16:15. Este es un mensaje para la iglesia. Marcos 16:15 dice así la palabra del Señor Jesús. Y les dijo, mire esta palabra, la palabra id es una voz de autoridad. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí podemos predicarle a todos, sin excepción de nadie. Gloria al Señor Jesús. Predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, se da cuenta, y fuere bautizado, será salvo. Con el mensaje de este mensaje de salvación podemos salvar un alma.
será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa persona que cree al evangelio, que cree en la palabra de Dios, es salvo. Y Dios dice sobre esa persona que ha creído en la palabra, van a suceder cosas grandes sobre él. Dice el verso 17, entonces, estas señales seguirán a los que creen. Si tú logras predicarle a alguien y cree sobre él, a él le van a seguir unas señales. No va a buscar señales, le van a seguir las señales a ese creyente. ¿Por qué? No porque sea hábil para predicar, sino porque ha sido invocado sobre él el nombre que es sobre todos los nombres, el nombre de Jesús, el nombre más grande que hay, al cual les invito esta noche que le rindamos un voto de aplausos y que lo adoremos esta noche a él y solo a él, y solo a él. Aleluya. Y solo para él toda la gloria y la honra y toda la alabanza. Ha sido invocado un nombre sobre ese cristiano, y a ese cristiano le van a seguir señales. Por eso es importante que nosotros creamos en esa palabra. Usted que ha creído, usted ponga a funcionar lo que ha creído. Ore por un amigo, ore por el vecino, predíquele la palabra al adolescente, ore por él, y seguro que le seguirán las señales. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué señales? A los que creen, ¿verdad? En mi nombre. ¿Qué pasará con ellos? En mi nombre echarán fuera demonios. Esa es una señal. Yo estaba escuchando, ustedes también han escuchado tal vez, un curso de discipulado. Cuando uno comienza a predicar el evangelio, uno tiene muchas dudas. Uno va a predicar, pero ¿por qué le dicen que vaya a predicar? Y dice que una vez salió un joven a predicar así porque le dijeron que vaya a predicar, y se fue a predicar. Y cuando él salió a predicar, entonces él no suele predicar así pacíficamente. Él salió a predicar eufóricamente. Él hablaba duro. Él en la calle le decía: amigo, Jesucristo es tu Salvador, Jesucristo es tu sanador, Jesucristo es el Dios todopoderoso, el Dios que sana, el Dios que salva, el Dios que bautiza con Espíritu Santo. Gritaba el muchacho. De repente, en todo el camino que él estaba evangelizando, lo llaman de un departamento en un segundo piso. Lo llaman un señor. Le dije: oiga, joven, ¿usted predica el evangelio? Así es. Venga, le invito a mi casa. Subió encima a la casa, al cuarto, al departamento. Y cuando llegó él dice: si usted predica el evangelio, yo le voy a presentar a alguien que lo necesita a usted para que le predique el evangelio. Amén. Una persona que realmente necesita de usted. Entonces lo llevó a un cuarto separado, abrió la puerta a ese señor, y adentro de ese cuarto estaba una señora despeinada, sus uñas largas, mal vestida. Y cuando le abren la puerta y lo ve al joven con la Biblia, ella sale y le hace las uñas así, y sale con un grito, de esos gritos que hacen temblar del miedo, agarrarlo al muchacho. ¡Ay! Lo iba a agarrar. Pero cuando ese muchacho, esta señora lo iba a agarrar así, él pegó un grito. Dijo: hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Un grito desesperante. Dijo: hay poder en el nombre de Jesús. Y no solo gritó, sino que pegó ese grito y salió corriendo de miedo. Bajó esas gradas, se fue, se le acabó la euforia, se le acabó el avivamiento. Aleluya. Y se fue a su casa, preocupado, asustado, el corazón, vea, pum, 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 con un tremendo miedo.
Salió otra vez a predicar después de unos días, pero ya no salió con euforia. Salió tranquilo, hablándole a las personas casa por casa, y de repente llega a la misma parte donde había ido aquel tiempo pasado. Y el mismo Señor lo llama: oiga, Señor, venga, venga, por favor. Él dijo: no, yo no voy. No, venga, le tengo una buena noticia. Le dijo el Señor. Bendito el nombre de Jesús. Cuando él oyó esa palabra, se contentó y fue subiendo despacio. Iba como con miedo, iba asustado. Y ya estaba la casa bien bonita, arreglada. Le dijo: siéntese ahí en el sofá, se tomó asiento. Salió una señora, le dijo: Dios le bendiga, le dio la mano y le sirvió una taza de café. Y él estaba mirando el cuarto donde lo habían llevado a orar, a hablar con la persona que realmente necesitaba el evangelio. Y aquel señor, dueño de casa, le dijo al hombre: estoy muy agradecido con usted. Digo: realmente usted es un siervo de Dios. Le digo: usted es un siervo de Dios. Usted es un predicador del verdadero evangelio. Aleluya. Así le dijo. Y el hombre comenzó a sacar el pecho de alegría. Entonces le dijo: entonces él ya viendo esas buenas noticias, le dijo: oiga, le digo, ya que usted dice esto, ¿y la señora del otro día? Le preguntó: ¿dónde está la señora? No, dijo, ella estaba sentada al lado, tomándose también una tacita de café. Dice: ella es. Y él se quedó sorprendido, no sabía qué decir. Y el Señor le dijo: desde ese día que usted pegó ese grito y gritó que Jesús, mi esposa quedó libre, quedó sana. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Él no sabía, pero la Biblia dice: estas señales seguirán a los que creen. Si tú te has convertido al evangelio, hermano, de verdad crees al evangelio, te seguirán señales a ti. Tú no busques ver: ay, voy a ver que se sale una persona para creer. Voy a ver que un demonio reprendan para creer. No, Señor, tú comienza a predicar el evangelio. Si tú quieres ver la gloria de Dios, comienza a evangelizar. Comienza a hablar de Dios a la gente. Y cuando tú comiences a hablarle a Dios a la gente, Dios va a mostrar las señales. Y las señales te van a seguir a ti. Y la gente va a decir: realmente sobre este hombre está Dios. Sobre este hombre está la presencia de Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Aleluya. Démosle gloria al nombre de Jesús. Nuestro ministerio evangelístico no se desarrolla porque nosotros no lo ponemos en práctica. Nos da miedo, nos da temor. No, que no queremos comprometernos con Dios. Nos quedamos callados. Inclusive hasta podemos sacar el viejo hombre a relucirle a la gente. Pero no. Nosotros somos creyentes. Hemos conocido a Jesucristo. Y desde el día que conocimos a Jesús, nuestra vida cambió. Hoy somos otras personas. Hoy somos renovados, somos transformados. Hoy, aleluya, miramos la palabra, miramos la gloria de Dios como en un espejo. Y cada día que miramos la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de fortaleza en fortaleza, de poder en poder. Por eso tenemos que poner en práctica la obra evangelística que Dios ama. Gloria al nombre de Jesús. Una de las cosas que Dios anhela de su iglesia es que su iglesia no calle, que su iglesia predique. Si nosotros predicamos todos, seguro que cada domingo veremos caritas nuevas. Cada domingo veremos un amigo nuevo. Y no importa si toca irnos a hacer los cultos abajo, porque no entremos aquí. Pero lo importante es que la obra de Dios crezca. Una de las cosas que Dios quiere es que esto crezca. Una de las cosas que Dios quiere es que se llene mi casa. Que ya no haya puesto para nadie. Que se llene mi casa. Bendito es el nombre de Jesús.
Así que según la Escritura, para ser salvo es necesario invocar el nombre del Señor. Y para invocar el nombre del Señor es necesario creer. Y para creer es necesario oír. Y para oír es necesario que alguien predique. Aleluya. El evangelismo es un acto, es decir, es el plan de evangelizar. El plan de evangelizar implica acción. Que nosotros accionemos, que no seamos creyentes pacíficos, que seamos creyentes activos, que accionamos, que hablamos, que no tenemos temor a hablar de Cristo, a hablar la palabra de Dios. El Señor le dijo a Pablo: habla y no calles. Aleluya. Tenemos muchos antecedentes bíblicos. Por ejemplo, antes Jesús utilizaba el método de evangelismo para hacerlo en las sinagogas. Él entraba en las sinagogas. Apenas salió desde el bautismo, del bautismo, fue lleno del Espíritu Santo, fue al ayuno por 40 días. Y cuando regresó, lo primero que buscó fue la sinagoga. Y entró a la sinagoga como era su costumbre. Y le dieron el libro, un libro para que lea. Bendito el nombre de Jesús. Y precisamente le tocó el libro del profeta Isaías. Estaba tan deseoso de hacer conocer el mensaje. Y cuando él comenzó a leer el libro de Isaías, encontró esa porción de Isaías 61, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar buenas nuevas a los quebrantados. Me ha enviado a sacar a los presos de la cárcel. Me ha enviado a dar libertad a los oprimidos. Bendito el nombre de Jesús. Y el Señor comenzó a hablar. Y después que terminó esa lectura, Él les dijo a todos: hoy día se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Gloria al nombre de Jesús. Ese día ellos conocieron. Y ellos fueron evangelizados, aunque no creyeron ese día. Se enfurecieron, lo agarraron, lo quisieron despeñar en un despeñadero, pero no pudieron porque Él se ocultó delante de ellos. Él se hizo invisible ese día y no lo pudieron ver y no lo pudieron lanzar en ese despeñadero. Bendito el nombre del Señor. Pero una de las cosas que nos muestra la Biblia es que el Señor anheló predicar esta palabra bendita, este evangelio santo, esta noticia poderosa, esta noticia de salvación y de vida eterna. Querida iglesia, prediquemos, evangelicemos, hablemos de Dios. No tengamos miedo de hablar la palabra, porque Dios nos va a respaldar. Cuando hablemos su palabra, Él nos respaldará. Gloria al nombre de Jesús. Él nos va a respaldar. Él va a estar con nosotros. Alguien dijo: cuando tú quieras que Dios esté más cerquita de ti, lo único que tienes que hacer es evangelizar. El momento que tú comiences a hablarle a un amigo de Dios, Dios está tan cerquita de ti, porque es ahí. Dios te quiere utilizar, porque una de las cosas ardientes que tiene Dios es que ese amigo sea salvo. Y te tiene a ti como el instrumento para hablarle la palabra. Y cuando tú comiences a hablarle la palabra a un amigo, ese será el día cuando Dios esté más cerquita de ti que cualquier otro día. Démosle gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel y estaban cantando himnos a Dios como a la medianoche, y los presos los oían, el Señor estaba tan contento viéndolo a su misionero hablando, cantando, enviando un mensaje evangelístico por medio del canto. Y los presos los oían. Y Dios, que es tan bueno, Dios respaldó a estos prisioneros, que era Pablo y Silas, que estaban heridos su espalda, estaban con dolor tal vez en su espalda, pero ellos dijeron: hay que hablar, hay que predicar, hay que cantar, aunque sea cantemos, que todos estos presos conozcan que hay un Cristo que salva, hay un Cristo que perdona, hay un Cristo
que liberta, hay un Cristo que da vida eterna. Lo puede sacar de esta cárcel. En ese momento hubo un gran terremoto. Yo creo que lo que Dios oró, hizo esa señal, es porque ellos comenzaron a evangelizar cantando. Aunque estaban atadas sus manos, aunque estaban atados sus pies, bendito el nombre de Jesús, pero con su boca que no estaba cerrada. Porque una de las cosas que el diablo puede hacer a ti es atormentarte. El diablo puede hacer es herirte, pero no te puede tapar la boca. Esa es una de las cosas que el diablo se ha equivocado y nunca podrá taparnos la boca. Bendito el nombre de Jesucristo. La cárcel, vino un terremoto y las puertas de la cárcel se abrieron. Esto era la obra de Dios. Las cadenas de las manos de ellos se soltaron mediante ese terremoto. Pero era Dios mostrando sus señales a estos dos misioneros que estaban evangelizando. Por eso, para que las cadenas se rompan, querido hermano, evangeliza, predica, y verás cómo Dios te va a sacar de prisiones. Te va a sacar el Señor, aleluya. Tal vez te encuentres prisionero, golpeado, herido, pero habla la palabra, de ahí te sacará el Señor. Ahí hará un milagro el Señor y te va a sacar. Las cadenas solas se caerán, porque hay poder en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Es de notar con mucha importancia que la iglesia de Jerusalén experimentó un crecimiento asombroso. De 120 personas que fueron investidas del poder allá en el aposento alto, rápidamente la asistencia creció. De 120 creció a 8,000 personas. Cuando Pedro predicó su primer sermón el día de Pentecostés, ese día nada más, ese mismo momento casi que ellos fueron investidos de poder, 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia. Después de su mensaje en el pórtico de Salomón, unas 5,000 personas, 5,000 varones creyeron en el Señor y fueron añadidos a la iglesia. Así que para ese momento ya había por lo menos una iglesia conformada por 8,000 creyentes. Hermanos, ¿dónde se reunían estos hermanos? ¿A dónde asistían 8,000? Aleluya. ¿Dónde asistían? ¿Dónde se reunían? Por lo que leemos en el libro de Hechos y en algunas cartas de Pablo, nos damos cuenta que los hermanos tenían sus reuniones en las casas. Esto se hace más evidente después de la persecución desatada contra la iglesia. Bendito el nombre de Jesús. Se reunían en las casas porque no había templo, no había tenido ni tiempo de edificar un templo. No había podido construir una casa donde se adore a Dios, porque lo que en ellos ardía era la predicación del evangelio. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por eso les animamos esta noche. Este eslogan dice: cada uno gane uno. Es muy importante, muy preciso que nosotros nos preocupemos, comencemos a orar y comencemos a evangelizar y comencemos a ganarnos uno para la gloria de Dios, y aumentemos una perlita más a nuestra corona que nos está esperando allá en el cielo. Que no nos quedemos cortos, aleluya, sino que pensemos en que el propósito de Dios es que la iglesia crezca, es que el pueblo se aumente. Bendito el nombre de Jesús. Y vamos a ganar muchos ambateños para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Bendito el nombre de Jesús. De modo que puede notarse fácilmente cómo la iglesia cristiana del primer siglo usó las casas para fomentar en compañerismo con los hermanos, para predicar el evangelio. Las casas de los hermanos se convirtieron en lugares de predicación, en templos donde se hablaba el evangelio. Si nosotros hacemos esto ahora en estos tiempos, sería formidable que nuestras casas se conviertan en templos
para predicar semana a semana la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Semanas, no es que en mi casa no entramos, pero en tu casa entras tú, tu familia y unos 2 amigos tuyos. Aunque sean tus trabajadores, entrarán en tu casa. Invítalos a una reunión y háblales del evangelio del Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Así que las casas fueron el lugar de predicar el evangelio, para enseñar la fe del Señor, para orar. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pedro estaba encarcelado y la iglesia estaba en la casa de la familia de Rode? Estaba Rode, que no quiso abrir la puerta pensando que era una visión que había visto, pero era Pedro en persona que estaba tocando la puerta. La iglesia estaba orando en una casa. Aleluya. Para los hermanos de esa época no era extraño el uso de las casas para los fines religiosos, pues venían con una tradición de la sinagoga. Hoy en día la iglesia también debe aprovechar las casas de los hermanos para compartir la fe de nuestro Señor Jesucristo, para fomentar el compañerismo cristiano, para cimentar la fe de los recién nacidos, para hacer una bendición a la comunidad en la cual nos encontramos. La casa trae tremendo resultado. Si comenzamos a predicar en las casas el evangelio, la palabra de Dios, la cosecha será más abundante. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Creo que esta pandemia tuvo ese propósito y tal vez nosotros no entendimos. La pandemia era como para que nosotros en las casas hagamos cultos. En las casas prediquemos la palabra de Dios. Si no podíamos asistir al templo, pero en las casas no dejemos de anunciar que Cristo es el Salvador. Aleluya. No entendimos tal vez esto, pero Dios nos quiso llevar a ese nivel muy alto para que en nuestras casas se hablase del poder de Dios, para que en nuestras casas se vea un milagro. Hay casas donde hay personas enfermas. Hay casas donde hay muchas cosas negativas. Hay casas de creyentes inclusive, que a veces hay espíritus malos molestándoles. Pero qué bueno que el padre de familia, la madre de familia cristiano diga: no, vamos a hacer un alto en el nombre de Jesús, y mi casa se convertirá en casa de oración para el Señor, en casa donde se va a predicar la palabra de Dios. Aquí en Ambato debemos tener no solamente 12 lugares de predicación, debemos tener, qué sé yo, unas 50 lugares de predicación, porque estaremos haciendo culto en 50 casas en una sola noche. En 50 casas habrá mensaje de la palabra. Que en cada casa esté, aunque sea un amigo, serían 50 amigos evangelizados, que poco a poco lo podríamos ir trayendo a la iglesia. Amén, hermanos queridos. Entonces vamos a decirle al Señor que nos ayude. Vamos a decirle al Señor que nos respalde. Hay una bendición cuando hacemos el culto en la casa. Cuando Pedro llevó a la casa a Jesús, su suegra estaba con un tremendo dolor de cabeza, una fiebre, pero esa mujer ardía. Pero Jesús estaba en la casa. Y cuando Jesús está en la casa, las enfermedades se van. Dice la Biblia que en las tribus del Señor, cuando el Señor los sacó de Israel, los sacó de Egipto, no hubo en sus tribus enfermo. Dios estaba con ellos. Dios quiere bendecir a esta iglesia de Ambato, pero vamos a tomar esa posición y vamos a convertirnos en evangelistas en nuestra casa. Qué bueno que usted diga: pastor, mi casa está a la orden para hacer cultos. Mi casa está a la orden, vamos a hacer cultos. Nos hemos propuesto, hemos hablado la familia para que en nuestra casa se hable de Dios, para que nuestra casa sea un centro de reunión cristiana, para que en mi casa se hable del mensaje salvífico, del mensaje de poder, el mensaje de vida eterna. Aleluya. Y cuando Dios esté en la casa, hay bendición en la casa.
Cuando el arca de Jehová se llevó a la casa de Obed-Edom, entonces Dios bendijo a Obed-Edom y a su familia. 3 meses estuvo el arca de Jehová, y el arca de Jehová representaba la presencia de Dios en la casa. Cuando nos reunamos como cristianos, la Biblia dice: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Tal vez en tu casa solo tú eres creyente, o tal vez solo el par de esposos, pero hay 4 o 5 hijos que no son creyentes. Entonces dicen ellos: aquí necesitamos a alguien que nos venga a hacer culto. Entonces ya no solamente hay 2, porque llega otro y hay 3. Y donde están 2 o 3, ahí está la presencia de Dios. Ahí se va a mover el Espíritu Santo. Ahí se va a ver la gloria de Dios. Ahí se va a ver milagros, porque ahí está Dios. Donde está el Señor Jesús hay milagros. Donde está el Señor Jesús hay poder. Donde está el Señor Jesús hay vida eterna. Pónganse de pie, por favor, y vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Queremos ser esos evangelistas, pero para ser esos evangelistas necesitamos que Dios toque nuestra vida, que Dios nos inspire, que Dios nos motive. Estamos en el mes de las misiones. Estamos en el mes donde nosotros tenemos que comenzar, aleluya, a evangelizar a la gente, a evangelizar, comenzando desde nuestra propia casa, comenzando desde Jerusalén. Vamos a ser testigos del poder de Dios, vamos a ser testigos de la obra de Dios, vamos a ser testigos de los milagros del Señor, y vamos a comenzar a orar, y vamos a comenzar a hacer cadenas de oración, y vamos a comenzar a hacer ayunos para que el Espíritu Santo se mueva en nuestra casa, se mueva en nuestra familia. Nuestros hijos reconozcan que hay un Salvador, nuestros vecinos conozcan que solo Jesucristo tiene poder para hacer milagros. Adórale en esta noche, dale gracias a Dios, dale la honra al Señor. Esta noche dile: Señor, yo te necesito, mi casa te necesita, mi familia te necesita. Aleluya, yo tengo mucha familia que necesita de Dios. Entonces vamos a decirle al Señor que Él se glorifique. Que Él haga la obra, que Él se mueva.